El misterioso caso del impostor del Titanic. Vaya título, Carmen Posadas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un poco deliberado porque yo quería hacerle un guiño a las novelas policíacas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, digo Sherlock Holmes, un poquito más adelante Agatha Christie. Agatha Christie que empieza a publicar en los años 30, su primer libro se llama Misterioso asunto en Styles. E bueno, e aquí tengo un misterioso caso del impostor del Titanic. Deu moito de sí o Titanic e volve dar de sí, non? Moita literatura, se fixo moito cine tamén co Titanic. Sí, yo creo que es muy sorprendente porque en su momento fue algo muy llamativo, que puso de manifiesto las enormes diferencias sociales que había en el barco. Se salvaron mucho más pasajeros de primera clase que de segunda y de tercera, o sea que en su momento fue muy notable. Pero es que ha seguido la fascinación y yo tengo mis nietos, todos fascinados, o incluso niños que son más jóvenes que mis nietos. El otro día estaba con un niño de 5 años y también hablaba del Titanic. ¿Sabes de verdad lo que ocurrió allí dentro? Yo creo que hay muchas cosas que sí se saben y otras que jamás se podrán saber, lo que da pie a todo tipo de teorías conspiratorias y conspiranoicas por el estilo. Y lo curioso es que siguen surgiendo noticias, ¿no? Todo el tiempo. De repente, ahora, no sé si fue el año pasado que bajó un batiscafo a hacerse fotos y entonces explotó, o de repente se vendió un reloj que era de uno de los oficiales del barco. Cada vez pagan más dinero, por eso está muy presente el Titanic siempre. A literatura segue sendo necesaria para entender a realidade ou para vela de outra forma ou para complementala? Sí, la literatura lo que hace es contar una mentira para explicar una verdad. Eso es muy sorprendente porque es completamente distinto de lo que hace un periodista, ¿no? Un periodista tiene que ser muy fiel a la realidad. Sin embargo, nosotros los novelistas lo que hacemos es envolver esa verdad con una parte de ficción, porque comprenderás que yo, por ejemplo, yo no estaba abajo de la cama para saber qué hablaba un matrimonio mientras hundía el Titanic, no tengo ni idea, me tengo que inventar los diálogos, ¿no? Pero eso es mucho más real que si yo te pongo datos fríos, fichas, fechas, estadísticas, no sé qué. La ficción crea un mundo en sí mismo. Que lle enganchou a vostede a creación literaria? Por que decidiu facerse escritora? Como descubren esa vocación? Bueno, todo se debe a un trauma infantil. Yo era una niña sumamente fea, además era una fea en una familia de guapos. O sea, mi padre era como un actor de cine, mi madre deslumbrante, mis hermanas monísimas y yo horrible. Gorda, peluda, parece espantosa. Raro, ¿no? Luego mejoré un poco, pero en aquella época era patético. Y entonces, como era una niña muy fea, muy acomplejada, iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Así que si yo no hubiera sido esa niña con tantos complejos, no estaba aquí hablando contigo en este momento. De algún xeito a literatura, entón, é tamén un refuxio, non? Sí. Dicía Vargas Llosa que para la literatura é como un sanatorio. Yo creo que las dos cosas. Es un refugio, y para mí lo fue en aquella época en que era una niña así tan acomplejada, y siempre es un sanatorio, porque es muy terapéutico. Yo me he ahorrado una pasta gansa en psicoanálisis dedicándome a la literatura. Porque en todas as obras literarias, en todas as súas obras, que hai moito de persoal, hai moita implicación persoal ou un consigue separarse? Pode pasarte tamén aos xornalistas, non? Sí, inevitablemente siempre hay algo personal en cualquier libro. En algunos más, hay otros libros míos en que la protagonista claramente soy yo. O sea, yo, si me lo preguntas directamente, diré que no, pero me doy cuenta de que inconscientemente me estoy retratando a mí misma. En este libro no tanto, porque está muy pegado a la historia, ¿no? O sea, tengo que hablar del Titanic, tengo que hablar de doña Emilia Pardo Bazán, tengo que hablar de Pérez Galdós, tengo que hablar del detective, y entonces ahí no me encuentro tan reflejada como en otros libros. Que máis estético, a pobreza ou a riqueza, desde o punto de vista literario? De que máis fácil escribir? Ah, qué buena pregunta, esa no me la han hecho nunca. A ver qué piense. Bueno, cada uno tiene un mundo en el que se siente más cómodo. Por ejemplo, Dickens claramente le interesaba la denuncia social,
Él, desde luego, hizo una labor extraordinaria en poner blanco, o sea, negro sobre blanco, la vida de los niños explotados en las fábricas, todo eso, ¿no? Ese era el mundo de Dickens y lo hacía maravillosamente bien. Luego hay otros autores que les interesa más la clase alta. El epítome de eso es Proust, ¿no? Entonces, depende de cada escritor. A mí me gusta pensar que yo me muevo en todas las aguas. Dúas cousas. Por que debemos ler El misterioso caso del impostor del Titanic e que me di que unha escritora que lle parece estea nun informativo convencional? Queda fatal lo de convencional, pero... Bueno, ¿por qué tienen que leer El misterioso caso del impostor del Titanic? Bueno, primero van a encontrar algunas curiosidades desconocidas sobre el barco. Después, porque es una trama de intriga que yo pretendo tenerlos engañados hasta la última página, creo que de momento lo voy consiguiendo. Y después porque está escrito siguiendo las recomendaciones de Oscar Wilde, que dice la mejor manera de hablar de las cosas serias es hacerlo en broma. E a súa presenza nun informativo convencional, e rematamos. Y mi presencia en su informativo. Literatura e información. Sí. Es que no sé por qué literatura siempre la tienen relegada a otros programas, ¿sabes? En la segunda cadena, o sea, como si siempre somos la hermana pobre, ¿no? Cuando yo creo que hay muchísima gente interesada en la literatura, cada vez más. Gracias. Ha sido un placer.